hemos depositado toda nuestra confianza en ti. Y sabemos por tu palabra, porque tu palabra es verdad, que tú nunca fallas, Señor, y que todas tus promesas serán cumplidas, y en eso confiamos. Padre, fortalece nuestra fe, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a cada día, Señor, vivir en esa santidad que a ti te agrada. Ayuda a aquellos hermanos que están en pruebas y en necesidades y en afrentas. Señor, recibe tú la honra y recibe tú la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Era una noche oscura en alta mar. Un marinero se encontraba atrapado por medio de una tormenta. El marinero luchaba con todas sus fuerzas por mantenerse a flote mientras las olas lo golpearon sin compasión. Cada intento que el marinero daba por mantenerse a flote, se debilitaba su cuerpo y era cada vez más inútil. El frío del agua entumecía el cuerpo de este marinero y sus fuerzas se desvanecieron de tal manera que el marinero creyó que todo ya estaba perdido. Y lo único que le quedó al marinero hacer en esa desesperación fue gritar con lo último que le quedaba de esfuerzo, pidiendo ayuda, sálvenme. Pero en ese momento, una luz en la distancia atravesó la ciudad y llegando hacia la oscuridad donde se encontraba el marinero, era el resplandor de un faro de un hombre que estaba buscándolo para rescatarlo. Y cuando parecía que el aliento del marinero se iba, el momento de su salvación llegó. Si todos nosotros pudiéramos recordar cuándo o en qué suceso usted y yo hemos clamado de tal manera que ya es un clamor desde lo más profundo de nuestras entrañas. Yo recuerdo hace años, y esta historia la he contado anteriormente, estábamos mi esposa y yo visitando en Portal del Roble y se desató una balacera fuerte. Estábamos a 5 metros de las detonaciones. Y en ese momento, lo único que yo hice fue pedirle a mi hijo que se agachara y que se escondiera debajo de los asientos. Mi esposa se reclinó el asiento hacia atrás, me di la media vuelta y en ese momento, aunque mis labios no dijeron nada, en lo más profundo de mi corazón le dije: Señor, ayúdanos, ayúdanos, no permitas que nos pase nada, ayúdanos. Y hermanos, por la gracia de Dios y su misericordia, salimos de ese lugar completamente ilesos. Tanto como el marinero, como la historia que yo le cuento, hay sucesos que nos llevan a clamar a Dios desde las profundidades de nuestro ser. Pero el clamor que el salmista va a expresar aquí, desde las profundidades de su ser, no es porque está en un peligro inminente, no es porque se encuentra su vida en riesgo en alta mar. El clamor de este salmista desde las profundidades de su corazón es por causa de sus pecados. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo clamamos a Dios desde las profundidades de nuestro corazón? Gracias, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que clamamos a Dios desde las profundidades de nuestro corazón para pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros? Hermanos, si somos honestos, todos los días, todo el tiempo, en todo momento de nuestra vida, le hemos fallado a Dios. Sin embargo, su gracia
Su misericordia y su perdón nunca nos han faltado. El Salmo 130 es aquel salmo que Martín Lutero llamaba un salmo paulino, porque muestra que el perdón de pecados depende únicamente de la misericordia de Dios y que este perdón de pecados se recibe por medio de la fe y no por medio de las obras. El salmista entiende y él está consciente de su propio pecado. Él está consciente del pecado del mismo pueblo. Pero él también se esconde, se refugia, tiene su confianza puesta en la misericordia de Dios. Y es este salmo, hermanos, el que nos enseña a cada uno de nosotros que cuando el pecado abundó, sobreabunda la gracia de Dios. Y que por muy noches y por muy oscuras que estén las tormentas en nuestra vida, hermanos amados, siempre podemos esperar en Cristo Jesús nuestro Salvador. Y que mientras estemos en esta tierra, podemos esperar en Cristo mientras llega el día de nuestra verdadera redención. Porque si bien hemos recibido el perdón de nuestros pecados y hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, esperamos el día de la redención final. Ese día cuando nuestros cuerpos van a ser librados de toda condenación y de toda corrupción. Y ese día que cuando Cristo regrese, hermanos, tú y yo tendremos cuerpos glorificados. Un día el Señor redimirá a su pueblo de todos sus pecados. Pero mientras eso sucede, el llamado del salmista es: espera en el Señor. Y ese es el tema, hermanos, que vamos a estudiar en esta tarde. Esperemos en Cristo hasta el día de nuestra redención. Como cantábamos ahorita, en ti esperaré, en ti esperaré, en tu verdad descansaré. Y es en esta verdad, es en su palabra, mis hermanos, en la cual tú y yo podemos descansar hasta el día que Jesucristo regrese. Pero vamos a explorar este salmo, hermanos, porque este salmo, aunque es muy breve o es un salmo corto, tiene 4 estrofas, hermanos, que nos van a ayudar a comprender este salmo a una magnitud un poco más grande. Vamos a ver, hermanos, en primer lugar, la primera estrofa en la que se divide este salmo. Y este salmo, hermanos, la primera estrofa es un clamor profundo. Noten la profundidad del clamor del salmista. Salmo capítulo 130, vamos versículo 1 y 2. Dice así: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Nota, hermanos, que este salmo empieza, hermanos, con más que una expresión llamativa, con una expresión llena de intensidad y de sinceridad. Y el salmista utiliza el término profundo, que es el mismo término hebreo que se utilizaba para referirse a las profundidades de las aguas, a lo más hondo de las aguas. Y lo que el salmista quiere expresar aquí, hermanos, es que él va a clamar a Dios desde lo más profundo de su corazón. Que esta oración a Dios no es solamente una denotación superficial de una petición. No es solamente pedirle a Dios algo de manera superficial, no. El salmista revela y externa la necesidad que él tiene de que Dios escuche esta oración. Él siente que su voz necesita ser escuchada por Dios. Y en esto, hermanos, el salmista se encuentra ahogado en su necesidad y en su desesperación, ahogado quizá en su dolor, y está clamando o buscando que el Señor escuche su oración. Es el grito de un corazón que reconoce desde lo más hondo de su corazón el deseo de que Dios haga algo a su favor. Y este mismo tenor lo encontramos en algunos salmos. Mire, por ejemplo, Salmo 69. Encontramos este mismo tenor o esta misma necesidad, esta profundidad de la que el salmista clama.
Salmos capítulo número 69, versículo 1 al 3, dice el salmista lo siguiente: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Mire que es similar la expresión que encontramos en el Salmo 131, verso 2. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Note que tanto David como el autor del Salmo 130, que es un autor anónimo, desconocido, no se conoce quién es de manera directa, sí nos dice, hermanos, que ambos están clamando a Dios desde una necesidad profunda. Ahora, ¿qué es lo que el salmista quiere? Versículo 2: Señor, oye mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Esta es la necesidad que el salmista tiene. Él quiere que Dios lo socorra. Él quiere que Dios no se olvide de él. Él quiere que Dios tenga en cuenta el clamor y la oración que él va a externarle en un momento más. Y es que, mis hermanos, la oración no es solamente externarle a Dios peticiones, no es solamente externarle a Dios mis necesidades. La oración no es solamente centralizarme en pedir todas aquellas cosas que nos faltan. Orar es humillar nuestro corazón delante de Dios. Orar es buscar su presencia, su gracia y su misericordia aplicada para nuestra vida. Orar es tener un deseo intenso de que Dios escuche nuestra oración. Hermanos, muchas veces la oración la vemos en un tono de superficialidad. Oramos por los alimentos superficialmente. Oramos en estas reuniones de manera superficial. Oramos por las peticiones de forma superficial. Pero yo pregunto, ¿cuántas veces hemos orado a Dios confesando nuestros pecados con un corazón quebrantado, verdaderamente dolidos por nuestra condición de nuestros propios pecados? Mire el Salmo 51, versículo 17. El contexto de este salmo es una oración de arrepentimiento precisamente. Es una confesión a Dios de pecado que David externa. Salmo 51, 17. Note lo que dice la Escritura: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y note lo que sigue: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Note que David está orando al Señor por su misericordia. Está arrepentido por el pecado que acababa de cometer. Y David dice: Señor, tú no desprecias a un corazón contrito y humillado. Un corazón que clama a ti desde lo más profundo de su corazón. Un corazón que en verdad está arrepentido. Un corazón que está dolido por haberte fallado, por haberte defraudado. Y mis hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted vino al Señor con esa necesidad, con ese deseo, con esa profundidad de su corazón, de que el Señor atienda a la voz de su oración? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos acercamos a Dios con una sinceridad de tal magnitud, que teníamos tanta necesidad de Dios, que pasamos el día entero, la noche entera, la mañana entera, buscando su favor, buscando su gracia, buscando su ayuda, buscando su perdón, buscando su misericordia? ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo estuvimos ahí postrados a Dios, hablando desde la profundidad de nuestro corazón? Lamentablemente, hermanos, hoy en día hay un cisma entre Dios y nosotros. Y esto no es porque Dios haya decidido cerrar su corazón o sus oídos a nuestras oraciones, sino porque el pecado hace interferencia para que Dios escuche esa oración. El salmista externa una necesidad de Dios tan grande que lo único que le queda es decir: Señor, clamo a ti desde lo más profundo de mi corazón. Si hay algo que pudiera pedirte con tanta vehemencia,
si hay una petición en este momento que yo pueda hacer con toda la sinceridad del mundo, Señor, es que tus oídos estén atentos a mi oración. Ahora note, hermanos, lo que dice el versículo 3 y 4, porque ahora vemos, hermanos, en esta segunda estrofa que el salmista hace una declaración de la gracia de Dios. Mire el versículo 3 y versículo 4. Dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti ¿qué hay, hermanos? ¿Qué hay en Dios? En ti hay perdón para que seas reverenciado. No conocemos el contexto histórico del por qué el salmista está escribiendo este salmo. Es un salmo de ascenso o un cántico gradual. Y eran esos salmos que normalmente los peregrinos que iban de camino a la ciudad de Jerusalén a adorar entonaban. No sabemos exactamente el contexto histórico del momento en el que este autor escribe este salmo. Algunos aluden al periodo postexílico después del cautiverio. Algunos aluden al periodo preexílico, pero no hay datos certeros acerca del contexto de por qué se escribe este salmo. Pero el salmista está consciente de una cosa. Y él dice: Señor, si tú miraras mis pecados, si tú te pusieras a contar uno por uno mis pecados, la pregunta es: Señor, ¿quién podría mantenerse de pie delante de ti? Me encanta cómo lo traduce la Nueva Versión de las Américas. Dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién podría permanecer delante de ti? Hermanos, está claro que el salmista identifica la gracia perdonadora de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, los pecados del pueblo eran cubiertos al momento de rociar la sangre de un cordero una vez al año en el lugar santísimo. Y el salmista entiende que si Dios tomara en cuenta cada uno de esos pecados que han estado siendo cubiertos por ese cordero de una vez al año, si Dios tomara en cuenta, tuviera una lista tan grande que describiera todos los pecados que hemos cometido, el salmista dice: Señor, ¿cómo podría yo presentarme delante de ti? ¿Y sabe de qué está consciente el salmista en esta oración? De la santidad de Dios. Él está consciente de que si va a acercarse al Señor y su petición va a ser oída, él necesita comprender que al que se acerca a Dios, comprenda que Dios habita en la hermosura de la santidad y que nadie puede acercarse a Él si no vive conforme a esos parámetros de santidad. Hermanos, eso lo entendió el profeta Isaías cuando vio la visión en el templo en Isaías 6. Cuando él vio al Señor sentado sobre el templo y su trono estaba lleno de majestad y de gloria y sus faldas llenaban el templo, y Isaías contempla esa gran visión, dice el versículo 5, entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mire, Isaías, al ver la gloria y la majestad de Dios, él entendió, él reconoció su condición de pecaminosidad. Y él pudo comparar su vida espiritual delante de la majestad de Dios y se dio cuenta de una cosa: yo merezco la muerte. Mis hermanos, ¿quién de nosotros merece, por lo menos, o es digno de arrodillarse y presentarse delante de Dios y que Dios tenga que escuchar los clamores de un montón de pecadores que se han rebelado contra su ley? ¿Quién de nosotros podría decir: yo soy digno de venir a orar y buscar la presencia de Dios? Hermanos, nadie de nosotros es digno de ello. Si el Señor contara cada uno de nuestros pecados, ¿cómo podríamos venir delante de su altar? ¿Qué le podríamos ofrecer tú y yo a Dios? Esto mismo reconoce Habacuc cuando dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal y no puedes ver el agravio. Esta fue la razón por la cual el hombre fue echado en el huerto del Edén.
Esa fue la razón por la cual el hombre perdió su comunión con Dios. Esa es la razón por la cual Dios dice en Isaías 59 que sus oídos no se han ocultado para oír, pero son las iniquidades las que han hecho división entre nosotros y Dios. Esa es la razón por la cual Pablo nos describe en nuestra vida pasada diciendo que éramos enemigos de Dios, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quién de nosotros es digno de estar delante del Señor? ¿Quién de nosotros es digno siquiera de que Dios atienda la oración de nosotros? ¿Quién de nosotros es digno de bendiciones y de misericordias? ¿Quién de nosotros merecía la vida eterna? Por eso el salmista reconoce algo de Dios, no solo su santidad. Él reconoce que esto es la gracia de Dios. Si tú contaras todos mis pecados, ¿cómo podría yo estar delante de ti? Mire la gracia de Dios, verso 4. Pero en ti, porque esto no tiene nada que ver con nosotros, hermanos, pero en ti hay perdón, para que tú seas reverenciado. Isaías está ahí viendo la majestad de Dios, lamentándose, diciendo: ay de mí, que soy muerto. Pero vemos inmediatamente la misericordia de Dios. Y después voló un ángel que tocó un carbón encendido con unas tenazas del templo, del altar, y las llevó y las puso en mi boca y me dijo: sé limpio. Mis amados hermanos, la misericordia de Dios es tan grande que Él ha perdonado todos y cada uno de nuestros pecados para que podamos acercarnos a Él con confianza. Me encanta el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, qué dicha tan más grande es saber que aunque Dios pudiera hacer que Él pudiera contar nuestras iniquidades, pues ¿sabe por qué Dios no cuenta nuestras iniquidades? Porque la gloria de la cruz eliminó todas las deudas que nosotros teníamos cuando el Cordero de Dios vino al mundo, el cual quita el pecado de todos nosotros. Si nuestros pecados no son contados delante del Señor, es porque la justicia de Cristo nos fue imputada a nosotros. Y ahora podemos venir a su altar. Y ahora podemos acercarnos a Él con confianza. Eso es lo que Pablo dice a la iglesia de Colosas cuando escribe: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, el salmista desea que el Señor escuche su clamor, pero él entiende que no puede acercarse en medio de sus gran pecados, pero al mismo tiempo reconoce: pero Señor, me acerco a ti y vengo con esa confianza porque en ti hay perdón. Oh, hermanos amados, gloria a Dios que Él no es como nosotros, que Dios no guarda ni almacena rencor en su corazón, sino al contrario, que todos nuestros pecados ya fuesen borrados. Juan nos dice y nos da aliento: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, recuerden esto, hijitos míos, abogado tienen para con el Padre, Jesucristo el justo, porque Él fue la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, por los de todo el mundo. Él fue la ofrenda por ustedes, no lo olvides. No olvides que si tú puedes venir al Señor en oración, no es por tu justicia, es porque Él fue la ofrenda a favor tuyo. Si tú puedes venir a orar en esta noche, no es porque tú merezcas ser escuchado por Dios, es porque Cristo te dio el valor para entrar a este lugar. Si Él contara todas nuestras maldades, ¿cómo nos acercaríamos a este lugar? Si tú y yo, hermanos, podemos presentarnos delante de Dios, es por su bendita gracia.
La gracia no es un privilegio para los que no fallan, es el refugio para los que caen. Ahora, hermanos, el salmista identifica su necesidad de Dios y al mismo tiempo identifica la gracia de Dios. Él dice: Señor, yo me acerco a ti, de las profundidades de mi corazón me acerco a ti, porque yo sé que en ti hay perdón. Por eso puedo tener la confianza de venir a ti, porque sé que tú perdonas. Y esto, hermanos, ahora lo lleva a una declaración de esperanza. Mire versículos 5 y 6. En nuestra tercera estrofa, una manifestación de esperanza. Dice el versículo 5: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Vea que en estos dos versículos la palabra esperar se repite 3 veces. Y el salmista manifiesta que él ha esperado en el Señor. Pero note que él está esperando en el Señor en algo particular. Versículo 5: en tu palabra, en su palabra, dice, he esperado. Si hay algo en lo cual el salmista podía descansar, es en las promesas y en los pactos que Dios hace. El salmista entiende y recuerda quizá la ley de Moisés cuando dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el salmista recapitula en su mente una y otra vez que a lo largo del transitar de Dios para con su pueblo Israel, Él se mantuvo fiel. Pese a la infidelidad del pueblo, pese a la rebeldía de Israel, Dios cumplió cada una de sus promesas. Y quizá el salmista tiene en mente la historia redentora del Señor y cómo Dios fue misericordia con su pueblo. Por eso dice el salmista: yo esperé en el Señor, mi alma espera en Él, en su palabra estoy esperando. Eso fue lo que reconoció Josué cuando entró a la tierra prometida y dijo lo siguiente: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y escuche lo que sigue diciendo Josué: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Quizá el salmista tiene en mente esto y recuerda: Señor, yo espero en tu palabra, porque todo lo que hay en tu palabra se ha cumplido. Ahora, ¿qué es lo que el salmista está esperando en su palabra? Él está esperando y él está entendiendo que en el Señor hay perdón, que en el Señor hay redención. Eso es lo que él está esperando. Eso es lo que el salmista habla de esperar. Él no está esperando solamente la gracia de Dios en una prueba, no está esperando su ayuda para una victoria. Él está esperando en que el Señor un día va a redimir a su pueblo Israel. Es lo que vamos a ver más adelante. Él está esperando en el perdón del Señor y él sabe y él lo reconoce y él lo entiende, que Dios a lo largo de la historia redentora, a lo largo de su caminar con el pueblo de Israel, les había perdonado sus pecados una y otra vez. Y el salmista dice: Señor, yo sé que ahora tú también lo puedes hacer conmigo, que ahora tú lo puedes hacer con nosotros. Yo estoy esperando en tu palabra. Ahora vea la comparación, versículo 6. Aquí hay un paralelismo muy interesante porque nos muestra esa espera y nos describe cómo es esa espera. Dice: mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Los centinelas, hermanos, en la antigüedad, o conocidos también como los atalayas, eran los vigilantes nocturnos que anunciaban la llegada del día y servían de agentes de seguridad en medio de las horas de la penumbra. En ese tiempo, hermanos, la sociedad no marcaba el paso del tiempo mediante los relojes. Entonces los centinelas jugaban un papel protagónico para que ellos se colocaban arriba de las murallas de la ciudad
para estar atentos a lo que sucedía. Ellos se encargaban de cuidar que no hubiera una invasión nocturna sorpresiva que pudiera dañar o afectar la ciudad. Entonces el salmista dice: yo espero, Señor, yo espero tu respuesta, yo espero tu perdón, yo espero tu redención para nosotros, como el centinela está esperando que amanezca en la mañana. Yo estoy esperándote, porque tarde o temprano, aunque haya penumbras en la noche, aunque hay riesgos de peligros en esta vida, yo estoy esperando que el día de mañana vaya a amanecer para nosotros. El día de mañana vamos a ver la gloria de Dios. El día de mañana vamos a ver la redención final. El día de mañana veremos la gracia de Dios. Y dice el salmista: yo estoy esperando como ese centinela espera a que amanezca. Hermanos amados, el salmista espera en que la palabra de Dios se cumpla. Él está esperando que Dios intervenga a favor de su pueblo. Y quizá el salmista tiene en mente ese perdón de Dios en el pasado que lo hace creer en el presente. Quizá él está recordando las palabras que Dios le dijo a Salomón cuando dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es en eso en lo que el salmista está esperando, en ese presente. Si este salmo históricamente se escribió en el tiempo posexílico, entonces el salmista pudo haber tenido también acceso a las palabras que Dios le dijo al profeta Jeremías cuando dijo: y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los estableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Esa es la promesa que él quizá está esperando. Él dice: Señor, yo estoy esperando en tu palabra. Se ha cumplido antes, se cumplirá mañana. Estoy esperando como el centinela, como el vigía está esperando que amanezca. Yo así espero en ti. Uno de los problemas que encontramos en nuestro cristianismo moderno, hermanos, es precisamente la falta de paciencia en la espera. Estamos tan acostumbrados a querer las cosas de forma inmediata que la espera para muchos de nosotros es una desesperación total. Y esto es algo que hoy en día el ser humano muestra constantemente, es algo que el ser humano manifiesta. Y cómo nos cuesta trabajo esperar. Queremos que Dios intervenga a mi tiempo, a mi antojo, en mi momento, cuando yo lo considero, e ignoramos la soberanía, la sabiduría y la voluntad de Dios. Mi suegra y yo hemos estado ayudándole a mi suegra cuando hemos ido a Torreón, ahí en el puesto de las gorditas. Gracias a Dios le ha ido bien. Por nuestras oraciones, ¿no es cierto? Gracias a Dios le ha ido bien. Y hermanos, una vez me tocó estar ahí. Era un sábado, hermanos. Qué desesperación atender a personas impacientes. Hermanos, es la desesperación del hombre por querer ser atendido rápido. Por querer ya las cosas, pero ya porque llevo prisa. Pero rápido, porque necesitamos la atención, porque tengo que llegar a mi trabajo. Hermanos, y así vivimos en la vida cristiana, y así queremos que Dios actúe. Queremos decirle a Dios: Señor, rápido, porque yo no tengo tiempo para estarte esperando. Y cuando vemos que a nuestra imagen o a nuestra mentalidad Dios ya se tardó, nosotros tomamos las decisiones por Él. Y qué error cuando nosotros queremos tomar las decisiones por Él. Porque el 100% de las veces nos vamos a equivocar. Porque son 3 atributos en los que tenemos que esperar en Dios: su soberanía, su sabiduría y su voluntad. Su soberanía, porque Él tiene el control de todas las cosas, aunque para nosotros no lo parezca. Sabiduría, porque Él conoce perfectamente lo que necesitamos. Y su voluntad, porque esta es agradable y perfecta para nuestro bien. Esto lo aprendió Santiago cuando anima a la iglesia y les dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, y si alguno no entiende, y si alguno no tiene ese discernimiento, pídasela a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto era lo mismo que el salmista incentivaba a su propia alma a que aprendiera a esperar en el Señor. Esto es lo que el mismo David se anima a sí mismo cuando dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En ese Salmo 42 el salmista se encuentra en una desesperación por causa de sus enemigos, se encuentra escarnecido, pero el salmista se anima a sí mismo y le dice a su alma: no te abatas, no te desanimes, no decaigas, no desfallezcas, no te desesperes, espera en Dios. Él es nuestra salvación, Él es nuestro Señor, Él es nuestro pronto auxilio. Amados hermanos, amada iglesia, confiemos en la fidelidad de nuestro Señor manifestada en su palabra. Esperemos en el Señor. Espera en Él. No te impacientes. Mira, hermanos, va a llegar el día en el que nuestra redención final va a ser cumplida. Va a llegar el día en el que todo esto va a pasar. Va a llegar el día en el que todo esto va a salir, hermanos, y va a quedar en el olvido. Espera en el Señor. Un día veremos la redención completa. El que se tarde no quiere decir que no vendrá. Al contrario, hermanos, dice la Biblia que Él es paciente para que ninguno perezca y todos procedan al arrepentimiento. El salmista entonces confía en el Señor y tiene su esperanza puesta en Él. Y por último, hermanos, el salmista exhorta al pueblo a que confíen en Dios. Versículos 7 y 8. Espere Israel a Jehová. Aquí ya no está hablando el salmista con Dios. Aquí ya el salmista se dirige al pueblo. Dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Ahora, hermanos, el salmista externa su confianza en que el Señor va a redimir a su pueblo, y ahora anima al pueblo de Israel a que tengan esa misma confianza. Les dice: esperen ustedes en el Señor también. Ahora, ¿por qué debemos esperar en el Señor? Versículo 7: porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Mira, hermanos, si hay alguien que había experimentado la misericordia de Dios, era el mismo pueblo de Israel. Si había alguien que había experimentado la misericordia de Dios una y otra vez para con ellos, fue el pueblo de Israel. Fueron liberados de la esclavitud por los egipcios. Él los introdujo a la tierra prometida. Él, a pesar de que lo tentaron en el desierto, a pesar de que se rebelaron contra Él, les dio la tierra por heredad como lo había prometido. Y luego los sacó de la cautividad de Asiria y de la cautividad de Babilonia. Y Él ha mostrado su gracia al mantener viva su promesa, la promesa de que a través de Israel serían benditas todas las familias de la tierra. Israel es la evidencia de que Dios ha seguido teniendo misericordia. Y esto lo vemos, hermanos, en el Salmo capítulo 106. Lo voy a leer, no vamos a ir por tiempo. Vamos a leer Salmo 106, 1, versículo 43 al 45 nada más. Dice el Salmo: alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Muchas veces los libró, escucha, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. ¿Qué es lo que el salmista le dice al pueblo de Israel aquí? Esperen en el Señor. Espera, Israel, porque el Señor, en Jehová hay misericordia. ¿Y quién mejor para haberlo recordado que ellos mismos?
Este salmo es una remembranza de las inconmensurables riquezas de la misericordia de Dios para con ellos. El texto dice claramente, ellos se rebelaban y Dios los rescataba. Y ellos pecaban y el Señor por su misericordia los volvía otra vez a su estado. El libro de Jueces es uno de esos libros donde vemos que el pueblo de Israel pecaba y luego Dios levantaba un juez y los libraba y luego volvían a pecar y otra vez el Señor les levantaba un juez y los volvía a librar y así sucesivamente. Pero la muestra de la misericordia más grande de Dios no fue que Dios liberó a Israel de todas sus angustias a lo largo de su historia, no. La mayor muestra de la misericordia de Dios no fue solamente para con Israel, fue para con todo el mundo. Cuando decidió cumplir su promesa prescrita a Abraham en Génesis capítulo número 12, que todas las familias de la tierra serían benditas en su simiente. Y esa misericordia de Dios ha sido manifestada a través de la crucifixión de Jesucristo. Tal como dice Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La redención que Israel esperaba era la redención de la opresión de una nación. Ellos esperaban un Mesías que viniera y los libertara políticamente, y que les diera libertades y que reinara el Señor sobre ellos, se sentara en el trono de David su padre y que fueran un reino prominente en el tiempo en ese tiempo, que fueran la potencia mundial. Pero hermanos, ellos no entendieron que la redención que el Señor traería no era sobre Roma o sobre Babilonia, sino que la redención que Él traería no era solo para Israel, sino para todo aquel que cree. Y la redención era de todos sus pecados. Versículo 8, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esto mismo se cumplió cuando el ángel Gabriel se acercó a José y a María y le dijo: ustedes llamarán este nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Gabriel está citando Salmo 130, versículo 8. Jesús es el cumplimiento de la misericordia de Dios. ¿Recuerdas lo que dijo el salmista? Mi alma espera como los centinelas a la mañana. Ese día de espera llegó cuando Jesucristo vino al mundo. Y ese salmo se cumplió cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Valió la pena la espera. Y para ti, para mí, hermanos, valdrá la pena la espera cuando el Señor venga por segunda vez y nos redima para siempre de la esclavitud del pecado y de este mundo perverso. ¿Qué nos queda hacer nosotros mientras estamos aquí? Esperar. Pero no esperar nada más, esperar en Cristo hasta el día de su redención. Esperar confiando en sus preciosas y maravillosas promesas. Esperar cada día en lo que su palabra está escrito y esperar con regocijo y con gozo lo que Él un día le dijo a sus discípulos. Ven usted, cuando el ángel le dijo a los discípulos: ustedes, ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús que se ha ido así en las nubes, así vendrá como ustedes le habían visto irse. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Sí, ven, Señor Jesús. Esperamos ese día como los centinelas esperan la mañana. Pero esperamos con fe. Esperamos creyendo que el Señor un día traerá esa redención total para nuestra vida. Imagínate qué hermoso va a ser ese día cuando ya no batallemos jamás con este cuerpo de muerte. Qué hermoso va a ser ese día cuando ya no vamos a tener que pasar por todas las transgresiones, las tribulaciones y todas las cosas que este mundo tiene. Hermanos, qué hermoso va a ser el día cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y se la lleve a morar juntamente con Él a la nueva Jerusalén celestial. Hermanos, vale la pena la espera. Vale la pena la espera. El salmista entiende y dice: Señor,
De mis profundidades de mi corazón yo clamo a ti, porque sé que en ti hay perdón, porque sé que en ti hay misericordia. Yo espero a tus promesas en tu palabra. Yo espero que tú un día nos vayas a redimir. Y ¿sabes qué, hermanos? Aunque el salmista murió, ese día llegó. Y así como ese día llegó de la primera venida de Jesucristo, así vendrá por segunda vez, y ese día va a llegar muy pronto. Entonces, mis hermanos, esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Pablo dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esperamos esa redención. Y quiero concluir dándonos algunos consejos de qué hacer mientras llegue ese día. ¿Qué hacer mientras ese día venga? En primer lugar, hermanos, debemos de vivir conscientes de la santidad de Dios. Eso es lo que este salmo nos dice. Debemos de estar conscientes, hermanos, de que ahora que estamos en Cristo somos llamados a vivir en esa misma santidad. Ya no vivimos en santidad para que Él nos acepte, porque en Cristo ya somos aceptos en el amado. Vivimos en esa santidad, hermanos, para la gloria y la honra de su nombre, para hacer luz y sal en medio de esta tierra perversa, para que otros también conozcan que Cristo es el Redentor que ha venido al mundo. Hermanos, nuestra vida debe reflejar la gloria venidera. Nuestra vida debe de ser congruente con lo que nosotros predicamos referente al reino de los cielos. Eso es lo que debemos hacer mientras el Señor regresa y nos redime por completo. Cada día vivir en esa santidad, reflejando la gloria de Dios en nuestra propia vida. Manteniéndonos fervientes en oración, manteniéndonos fervientes en su palabra, manteniéndonos alejados del mundo, manteniéndonos, hermanos, conscientes de que el Señor tarde o temprano va a regresar como ladrón en la noche, dice la Escritura. En segundo lugar, debemos tener ánimo para esperar con paciencia la intervención de Dios cuando nos encontremos en diversas pruebas. Porque déjame decirte una cosa, hermanos, mientras la redención llega vamos a pasar por diversas pruebas. La iglesia primitiva lo pasó. El mismo Pablo pensaba que la venida del Señor estaba cerca por todas las cosas que se estaban suscitando en su tiempo. Y Pablo estaba contento y creyendo de que el Señor regresaría tarde o temprano. Y el deseo de Pablo y de la iglesia primitiva era mantenerse fiel, esperando en el Señor, sabiendo que Él un día va a regresar. Hermanos, nuestra esperanza no debe estar depositada en cómo funciona el mundo. Nuestra esperanza no debe estar depositada en quién se sienta en el trono presidencial o quién se quita. Nuestra esperanza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo voy a esperar en Él, voy a confiar en su soberanía. En lo que Él permita a mi vida lo voy a aceptar. Oh, amados hermanos, mi pregunta es: ¿usted y yo aceptamos la voluntad de Dios? ¿Aceptamos cuando Dios dice no? ¿Aceptamos cuando Dios no quiere darnos lo que tú y yo queremos que nos dé? ¿Aceptamos una negativa de parte de Dios o renegamos del estado en el que estamos en este momento? No, mis hermanos, espera en Dios. Espera en Dios hasta el día que Él regrese. Sigue confiando en su palabra, sigue confiando en sus promesas, sigue esperando en su palabra. No te despegues de su palabra. Nunca. ¿Qué otra cosa debemos estar haciendo mientras el Señor regresa? Mientras esperamos nuestra redención final. Otra cosa que debemos estar haciendo, hermanos, es compartir el Evangelio con otros que no le conocen. Miren, mis hermanos, el mandato es claro: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hay otras personas que también necesitan redención en su vida espiritual.
Qué egoísta es pensar que tú y yo solamente vamos al cielo. Cuando dice la Biblia que Cristo murió por todo el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo estamos con gozo esperando la redención. Pero ¿qué de aquellos que están sin Cristo? ¿Qué de aquellos que están muriendo sin esperanza? ¿Qué de aquellos que están muriendo sin la oportunidad de conocer lo que tú y yo conocimos del versículo 4? En ti hay perdón. Ellos no conocen lo que es el perdón, porque quizá muchos de ellos no han conocido el Evangelio. Mis hermanos, no pierdas tu fe. Olvídate de el mañana. Olvídate de es que las cosas se están poniendo más feas. Es que la economía cada vez está bajando más. Es que hay muchas cosas que pasan en el mundo. Olvídate de todo eso, hermano. No pongas tu mirada en lo que está pasando en el mundo. Todo eso tiene que pasar. Cristo nos dijo que esto tiene que suceder. Pero gózate porque estas cosas suceden, porque son el anuncio de que nuestra redención cada vez está más cerca. Que veas que las cosas se descomponen en el mundo, gózate porque Cristo cada vez está más cerca. Porque esas son evidencias de que su palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Y como dijo el salmista, yo en tu palabra he esperado. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Cabeza inclinada, ojos cerrados. Señor, te pedimos en este día y te damos gracias por tu palabra. Porque en ti esperamos, Señor, y en ti confiamos. Porque estamos esperando, Padre, ese día cuando tú nos redimas por completo. Ese día cuando tu pueblo, Señor, no solo Israel, no, tu pueblo, todos que en ti han creído, la iglesia, un día podrá gozar de gran redención. Cuando Cristo regrese por segunda vez, esperamos esa preciosa promesa. Pero mientras eso llega, Señor, ayúdanos a mantenernos esperando en ti en el día a día, confiando en tu voluntad, en tu soberanía, confiando en tu gracia. Ayúdanos como iglesia, Señor, a crecer y a madurar. Ayúdanos como iglesia a no ser impacientes, Señor, con las cosas que vemos, las cosas que suceden. Fortalece nuestra fe. Fortalece, Señor. Fortalece nuestra vida espiritual. Ayúdanos cada día a buscarte, Señor, confiando y creyendo, mi Dios, la maravillosa gracia que tú nos has dado. Que si nos podemos acercar en oraciones porque tú nos has perdonado. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a confiar y a ser pacientes. Y recibe tú la honra y recibe tú la gloria. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.